Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de una ciencia muy importante, una ciencia nueva, de lo que es una rama de la medicina, que está incluida en todo lo que es medicina, cirugía, pediatría. Siempre vamos a hablar sobre la epidemiología de las enfermedades. Entonces, como ustedes pueden ver, estas fotos es casi de la tercera promoción. Y ahora es un gusto tenerlos, pues, realmente ya como médicos y varios, o todos ellos están laborando tanto en el seguro como en el Ministerio de Salud. Y estas son las campañas que nosotros hacemos y que probablemente tengamos una campaña con ustedes, probablemente el 14 o la semana del 14. Sí, es muy cambiante, es muy dinámica y como me gustaría que ustedes hablen y participen. ¿Qué piensan sobre esto? A ver, jóvenes, porque cada intervención de ustedes es anotada, ¿no? Yo acá tengo mi cuaderno, tengo sus nombres de ustedes y vamos interactuando. A ver, chicos, señores, señoritas, pueden intervenir. Que no es Ahí me nuevo, dice su pero nombre podríamos... completo y nosotros, y le coloco su nombre. Dígame su nombre completo, para de paso que se conozcan todos ustedes. A ver, ¿su nombre es, joven? Señor alumno. Víctor, Víctor Urbano, por favor, su La profesora. intervención. Sí, ¿me escucha? Perfecto, muy bien, gracias por su participación. Ok. Evidentemente el tema con respecto al dengue no es nuevo, es algo ya que viene cada año, es digamos endémico. Entonces, siempre hemos visto ese tipo de problemas. Sin embargo, tengo entendido que esta vez se ha propagado con mayor fuerza con respecto a otras veces. Asimismo, los cuidados que ya sabemos, ¿no? Realmente lo de evitar tener agua posada, todo ello. Sin embargo, tengo entendido que últimamente, junto con la epidemia, creo que de Guillain-Barré hace eh, medio año, eh, hay algunos casos también que se ha podido registrar en nuestra, muy aparte de solamente generar, o bueno, escucharnos el mosquito y tener dengue, también en algunos casos muy bajos podría terminar originando esa, no estoy seguro si es auto, pero he visto que hay casos en los que el dengue termina en esta patología. Muy bien, muchas gracias, señor doctor Urbano. A ver, ¿qué nos puede decir Casey Pizarro? Sí, Que es doctora, un buenos días. comentario breve, por favor. Sí, con respecto Muy al, bien, Casey. al primer enunciado, emergencia en incubación, creo que se da sobre todo por la manera en la que el Perú nos tiende a ser un país con una reacción, por decir así, cuando ya estamos en la situación y no hay como un motivo preventivo. Y debido a las distintas situaciones que se han dado en el país, por ejemplo, se han roto varios alcantarillados en distintas partes, se han desbordado distintos ríos. También creo que es por los fenómenos climatológicos que estamos pasando, para los que tampoco estábamos preparados. Eso dio una situación donde se podía emposar más agua o la gente tuvo que almacenar agua y esto a su vez incrementó los casos de dengue. Entonces creo que en ese momento estaban como viendo, está empeorando tanto el alcantarillado, se está acumulando el agua, se están cortando las maneras del desagüe, cómo eliminar este tipo de aguas y eso termina en el aumento de casos de dengue. Por supuesto. Muchas gracias por su intervención. Entonces, como hablan sus compañeros, pues hay varios factores donde realmente somos en Lima, estamos una gran cantidad, más de 20,000 casos. Entonces, estamos en una epidemia acá en Lima, algo que nunca se ha visto y que estamos aumentando y vamos a hablar, así como se habla del COVID, vamos a hablar de lo que está sucediendo actualmente con el dengue acá en el Perú, que está causando un gran problema. ¿Y qué me podrían hablar sobre con respecto a la salud en el mundo, en el Perú? Tenemos pandemias, epidemias, plagas, pestes, brotes. ¿Qué dicen? Dice que el MINSA dice que en lo que va del año se han reportado más de 61,000 casos y 70 fallecidos en el país por la enfermedad de ¿qué?
¿Qué enfermedad? El ¿De qué dengue. enfermedad estamos hablando? Lo Muy último. bien, Ujú. de dengue, ¿no? Estamos, a ver, Judy Vázquez, Buenos días, doctora. buenos Justo días. sobre esa finina, y si nos centramos en el dengue, sigue recayendo casi lo mismo que creo yo, y que algunos estudios dicen que ocurre con la mayoría de las epidemias. Falta de cultura, prevención, conocimiento muchas veces, y bueno, eso contribuye a que todo esto bueno, llegue a ser al grado de epidemia, pandemia en todo caso, ¿no? Claro, porque ahí vamos a estudiar en todo este tiempo, vamos a estudiar cuándo es un brote, una pandemia, una epidemia, una endemia, cómo están los contagios y todo ello. Víctor Urbano, ¿ibas a comentar algo más? Sí, profesora, que actualmente, muy aparte del hecho de que ya de por sí se generan estas patologías y estas problemas, también es necesario recalcar que con la llegada, la migración de las extranjeros, sobre todo población venezolana, debemos recordar que su sistema de salud ya había caído hace muchos años. Por lo tanto, hay un índice bastante población, sobre todo joven, niños pequeños, provenientes de Venezuela, no han sido vacunados y cuando llegan acá ya a Lima o en algunas otras partes de Perú, al no estar vacunados, las patologías entran, los microorganismos entran en su sistema y empiezan a expandirse después y terminar contagiando a otras poblaciones de nuestra propia, a nuestra población. Así es, cuando una persona migra, no solamente trae consigo a la persona, sino también a todas las enfermedades donde estuvo en su población. Excelente, muy bien, sigamos participando y llegamos a la parte muy importante de lo que es la epidemiología. Como he mencionado, y me puedo pasar todo el día hablando de epidemiología. Algunos me dirán, doctora, usted me pone muchas letras en las transparencias, no en los slides. Es que lamentablemente ustedes tienen todos los libros para consultar, pero lo que yo les enseño, lo que les estamos mostrando, pues es un resumen y todo lo acontecido en todos estos libros. Yo lo pongo, no es para que yo lo lea, es para que ustedes tengan el conocimiento y puedan buscar, por si acaso. Entonces, cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de una ciencia muy importante que se radica prácticamente en estudiar al hombre con todo lo que lo rodea, especialmente con la persona, la familia, comunidad, con todo su medio ambiente, como han dicho sus compañeros. Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer para que a través de esta práctica médica que hagamos, ustedes van a ser médicos y sé que lo van a hacer, sea la prevención y la promoción de las enfermedades con el afán de poder mejorar el estado de salud y sobre todo mejorar los indicadores de salud, ¿no? Entonces, tenemos que ver también el estudio a través de un análisis situacional de salud, cómo están las enfermedades de una población, cómo se producen, qué sucede, por qué se están dando, ataca más en niños, en mujeres, en adultos mayores, y sobre todo tenemos que evitar que esta enfermedad, que puede ser una endemia, luego parezca pues una epidemia y tengamos una pandemia, ¿no? Como la que hemos vivido últimamente con lo que ha sido el COVID. Entonces, cuando hablamos de ello, tenemos que hablar sobre un enfoque epidemiológico. De todas las ciencias, la epidemiología es una ciencia muy importante, que recién ahora último se pudo ver su importancia que se tuvo cuando se comenzó a hacer los estudios de la erradicación de lo que fue la poliomielitis. No sé si ustedes habrán visto la poliomielitis, fue una enfermedad que realmente lesionaba a los niños en la parte del sistema nervioso central y estos niños pues quedaban inválidos, ¿no? Con un defecto que tenían que ponerles unas muletas para que estos niños puedan caminar. Gracias a las vacunas se pudo cortar esta transmisión, pues ya que tenemos que agradecer mucho a la parte de inmunizaciones. Entonces, se vio que la gente ya no padecía enfermedades, ya no ven niños con poliomielitis. La sarampión se está viendo, pero son casos muy, muy renuentes. Más que todo son sarampiones que llegan importados, no tenemos sarampión autóctonos. Y todo pasa que en las enfermedades infecciosas ahora pasamos a otro tipo de enfermedad, que son enfermedades crónicas.
donde realmente vemos que la gente está falleciendo más que todo por enfermedades como diabetes, ¿no? Enfermedades que son realmente, que han podido ser prevenibles, pero lamentablemente no hemos tenido un estudio, no hemos podido intensificar mejor estas prevenciones en esta población. Entonces, también antes ustedes preguntan a sus abuelitos, a sus padres, dirán, éramos 8, 10, 11 hermanos. Ahora la población tiene 1, 2 hijos. Y la mortalidad, por supuesto, está disminuido. Antes la gente moría de 65, 60. Ahora las personas están muriendo hasta de 80, 82 años más. Y todo eso trae consigo que se cambie, pues una transición demográfica donde inclusive el perfil epidemiológico va cambiando con la sucesión de los años. Entonces tenemos que ver mucho con estos padecimientos crónicos degenerativos que pueden llegar a la discapacidad. Ahora hay algo muy importante. Ustedes miran la violencia es importante. Estudia la epidemiología de la violencia. Hoy en día prende el televisor, escucha el radio o lee una noticia, todo es violencia, que lo mataron, que lo acribillaron. Entonces, todas esas conductas que están sucediendo y tenemos una alteración a lo que es la salud mental. Y todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que tener acceso a servicios de salud para que puedan atenderse, pues existe el SIS, todos tienen un seguro y mejorar nuestros estilos de vida. Eso es importantísimo. Entonces, siempre se ha visto la incorporación, ¿no? Se puede hacer un enfoque de urgencia para tomar una nueva decisión, para ver lo que se enfrenta a la epidemiología. La epidemiología ya no es como hace en época, pues, cristiana, en época del siglo XX, del siglo IV, del siglo XVI, sino ha cambiado y en el siglo XXI estamos teniendo ciertos tipos de enfermedades que algunas son cíclicas, que vienen del pasado y que se presentan ahora. Hay un concepto que es importante, ustedes, señores, que vayan apuntando. Hay conceptos que voy a dar y tienen que tenerlos ya bien claros. Cuando hablamos de enfermedades emergentes, son enfermedades nuevas que han aparecido recientes, ¿no? Tales como el ébola, que no lo teníamos, tales como el COVID. Cuando hablo de enfermedades reemergentes, son enfermedades que hemos tenido en el pasado y que nuevamente vuelven. ¿Hemos tenido cólera en el pasado? Sí, ¿se imaginan que vuelva? Es una enfermedad reemergente. ¿Hemos tenido peste? ¿Qué dicen? Peste hemos tenido. ¿Se imagina que si vuelve, sería otra, es una enfermedad reemergente? Les pregunto, ustedes que son muy activos con las noticias, ¿el dengue qué sería, una enfermedad emergente o reemergente? Reemergente, doctora. Reemergente. ¿No? Reemergente. La primera brote que tuvimos de dengue fue en el año 1918. ¿Ha pasado cuántos años? Está volviendo con una enfermedad que reemergente, no es una enfermedad emergente. Hemos tenido dengue y miren desde cuándo. Entonces, todos esos puntos ya vayan dando, porque apunten, porque eso ya viene casi para el examen. Entonces, nosotros cuando damos información, siempre nos hemos valido en decir de los rumores. Inclusive ustedes van a hablar a la página de epidemiología y dice conocimientos, hechos y rumores. Porque ese rumor que dice la gente, mira, ya está la gente presentando mucha fiebre, pues hay que ver por qué la gente dice que mucha población tiene fiebre y a qué se debe. Entonces se llama vigilancia de rumores. Porque si la gente dice algo, hay que ver por qué lo dice. Entonces, según esta política de salud que se está viendo, se dice que por más de que estemos antes de la computadora y después de la computadora, como ustedes están viendo acá, ¿no? Antes de la computadora y después de la computadora, pues el hombre sigue casi comportándose igual, ¿no? Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de la historia muy importante, y la historia de la medicina dice que no tenemos actualmente las enfermedades, sino han habido hace muchos años, inclusive 3.000 años antes de Cristo, ¿no? Tenemos cuerpos momificados, tenemos pinturas y más que todo las prácticas que se realizaban, inclusive
al sacar una momia, han visto que tenían lesiones en la pierna y les ponían su férula, ¿no? Ponían su caña, ponían un pedazo de madera para que las personas puedan caminar. O sea, miren, ¿desde cuándo ya estamos hablando? Desde 3.000, 2.000 años antes de Cristo, ¿no? Y sobre todo cuando han visto la última tumba de Irkov, vieron pues que el hombre sufría de poliomielitis y usaba pues un báculo. Entonces, ¿qué nos dice? La poliomielitis está años, años, miles de años, y recién gracias a las armonizaciones le hemos podido combatir esa enfermedad. Constantemente también estamos siempre viendo qué pasó en esa época y cómo pudimos descubrir qué enfermedades sucedieron. Pues están los papiros, tanto los papiros de Evers como los papiros de Smith, donde realmente nos muestran de que la gente moría por decían, ¿no? Las fiebres pestilentes. Y cuando hablan de las fiebres pestilentes, ¿están hablando de qué? A ver, ¿qué me pueden decir, jóvenes? ¿A la malaria? Malaria. Malaria, ¿no? ¿Por qué? Porque donde hay charcos de agua, el agua se acumula, hay estos famosos insectos, zancudos, y hace pues que sea un caldo de cultivo exquisito para que estas pestes, para que estas fieras pestilentes, estas pestilentes, pues sea un caldo de cultivo para que se hagan estos zancuditos y les puedan picar, ¿no? Y también a través de estos papiros de Eber se pudo ver que inclusive ya tenían ya conocimientos de ginecología, de oftalmología. Si el papiro de Smith, que es uno de los más antiguos, ¿no? Nos muestra que inclusive ya hablan de Imhotep que era un médico, un arquitecto, ¿no? En los cuales ya hablan de textos para ver y describir las enfermedades que pasaban en ellos. También con ellos no hay que dejar al lado sus intervenciones, ¿no? Que hacían también en sus prácticas de cirugía, ¿no? Y en el papiro también habla sobre la importancia que tenía el médico en la sociedad. Pues el médico siempre tiene que ser muy culto, tiene que tener mucha calidad y calidez en su entrega con los pacientes y su población. No solamente nos vamos por esa parte, también hablamos de la medicina a nivel de China, ¿no? Donde realmente comenzaron a publicar, se ven que han habido escrituras de los 1650 antes de Cristo que hablaban ya sobre enfermedades de la viruela y cómo podían hacer para prevenir la viruela. Y así sucesivamente, algunos escritos más que han habido, sus anotaciones de medicina que hablaban sobre distintas enfermedades y cuáles sean sus síntomas y probables tratamientos de esta enfermedad. En Egipto siempre se veneraba una diosa. Esta diosa siempre la veneraban, se sugería que era una diosa que pudo combatir lo que era la poliomielitis y otras afecciones dérmicas como fueron viruela y lepra. No solamente hablemos de Egipto, hablemos también de que hay varios libros, como la Biblia, el Talmud, el Corán, donde realmente se habla de ciertas enfermedades que aún hoy día la tenemos, como qué enfermedades podrían ser que hoy día la tenemos, como habla la Biblia. La ¿Qué lepra, enfermedades tenemos? ¿Ah? la lepra en la selva del Perú. ¿Cuál? La lepra en la selva del Perú, creo que hay Muy una. bien, la lepra. Miren cuántos ciclos han pasado y seguimos teniendo lepra. Y así, con esto de la historia, vemos pues que es importante estas prácticas sanitarias donde dice que lo primero que tienes que hacer es tener una buena higiene y si tienes un enfermo que esté con infecto contagioso, poderlo cremar para que no se contamine toda la población. Y aparece un personaje muy importante que dice que la historia es el testimonio de los tiempos, la antorcha de la verdad, la vida de la memoria, el maestro de la vida, el mensajero de la antigüedad, Cicerón. ¿Hablaban de quién? Que los romanos lo conocían como Asclepio y a nosotros los conocemos como Esculapio. ¿Quién fue Esculapio, señores? Ustedes han llevado historia de la medicina, ¿no? Cicerón fue básicamente un gran pensador
Y Fue un Asclepio, retórico y no, ah, Asclepio y Asclepio Esculapio, ¿quién fue? era el dios de la medicina y de la filosofía. Sí, Muy bien. Entonces, semidios, no. sí, cuando hablamos de Esculapio es muy importante, la historia es muy, muy bonita, ¿no? Se habla en que Esculapio nació pues por sus padres, que era Apolo, ¿no? Uno de sus padres era Apolo y Corinis. Y este Esculapio, posteriormente siendo descendiente de un dios, se casó con Epiona, la dulce, y de ahí nace pues sus hijos, donde sus hijos tienen los nombres de ciertas ramas de la medicina. A uno de sus hijos los llamó Higia. Higia está hablando de higiene, a otra la llamó Panequia, que está hablando de la parte de farmacia, ¿no? Que es Panequia, panacea es todo lo que cura, Egle de partera y lazo de la enfermedad. Pero este Esculapio hizo algo muy importante, ¿no? Este, casi 300 años antes de Cristo, pues hubo un gran brote, un brote epidemiológico y la gente moría en una parte de una isla. Él se acercó, fue y prácticamente hizo pues un control de la enfermedad, ¿no? En una isla y la población, gracias a su entrega, a su tratamiento que hizo a controlar la enfermedad, puso la figura de Esculapio, ¿no? Y él colocó que tenía que trabajar con una serpiente porque la serpiente, según él, es el símbolo de la profesión médica porque totalmente la serpiente va rejuveneciendo, va teniendo nueva piel. Entonces la medicina va teniendo nuevos conocimientos, va actualizándose y eso simboliza que tenemos que estar completamente rejuvenecidos, tenemos que estar teniendo nuevos conocimientos, adaptando nuevas actitudes y eso es muy importante. Con todo ello les digo, ¿cuál es el símbolo de la medicina? A ver, jóvenes, ¿cuál es? A ver, jóvenes, ¿cuál es? Ay, yo veo, ¿cuál es? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué dicen? ¿Quiénes dicen que son el de abajo? ¿Quién es el de arriba? ¿Quién es el de azul y quién es el dorado? El dorado, dos serpientes. El de El arriba. dorado. Ujú. El de arriba. ¿Qué dice Renzo Maldonado? El de arriba es el báculo de Esculapio y el segundo es de Hermes, el de con Muy Mercurio. bien. Efectivamente, señores. El bastón de Esculapio es esto. Yo les dije que tiene un bastón y la serpiente. No porque vamos teniendo nuevos conocimientos, como va mudando su piel. El de abajo también es conocido como el símbolo de las embajadas, porque ante dos serpientes que pelean está el báculo y las alas de la paloma, que significa la paz. Entonces hay muchas personas que tienen, ponen su tarjeta en su campo de, en su establecimiento de salud, ponen este símbolo. Este símbolo no es, sino es el símbolo de arriba, como lo han mencionado sus compañeros. Muy bien. Pero para ello, cuando hablamos de la historia, estamos hablando de Empedocles de Agrigento, quien realmente se dice que estuvo antes de Hipócrates, que fue un filósofo, un médico, que decía que teníamos mucho que controlar la enfermedad a través de la dieta y teníamos que ver la calidad de la tierra, los aires, el agua, y hablaba mucho sobre ciertos postulados, ¿no? El postulado que tenía las cuatro raíces o los cuatro alimentos que posteriormente habló Aristóteles. Pero después aparece alguien muy importante, Hipócrates, ¿no? Hipócrates que escribió su libro, uno de sus libros que también hablaba sobre aire, agua y espacio, que prácticamente estamos hablando de lo que vamos a tratar nosotros en todos estos 17 semanas sobre la ecología humana. Nosotros tenemos que conocer cómo está el aire, cómo está el agua y el espacio, porque de acuerdo a ello vamos a tener enfermedades presentes. Hipócrates, acuérdense que habló mucho de la flema, ¿se acuerdan? La bilis amarilla, la negra, de la sangre,
y mantenía que tenía que tener también una buena dieta, una buena higiene, y hablaba que estos famosos humores tenían que tener un constante equilibrio para no tener enfermedad. Así fue que igual que Empedocles, hablaba mucho del clima, la calidad de la tierra, y por supuesto tenemos que mencionar algo que también dio Hipócrates en la medicina. Cuando hablamos de epidemiología, estamos hablando de una ciencia y sucesos que han vivido, y es prácticamente la base de la salud pública, es la piedra piramidal de la salud pública. Y cuando hablamos de Hipócrates, ella hablaba de epidemium, que hablaba de epidemia, visita. Una epidemia siempre visita a una población, de ahí el nombre de epidemia. Y endemium, que significa endemia, residir. Cuando nosotros tenemos una enfermedad permanentemente en una población, decimos que es una endemia. Ejemplo de epidemia, ¿cuál sería? Que visita. En Lima, ¿tenemos leishmaniasis? No. Sería una epidemia, leishmaniasis que tenemos acá. Tenemos, en Lima, ¿qué tenemos? En Viapa, no es tanto en Lima. En Ucayali, ¿qué tenemos? ¿Qué enfermedad tenemos? ¿Tenemos dengue? ¿Tenemos fiebre amarilla? Sí, ellos tienen enfermedad de fiebre amarilla, ¿no? De dengue, y por eso tienen siempre una endemia, esas arboviroses. Nosotros no. Entonces lo que se quiere es prácticamente con epidemiología ver cuáles son estas multicausalidades en lo cual se altera, ¿no? Estos sitios del aire, el agua, el suelo, para que uno pueda tener las enfermedades. Yo me puedo pasar todo el día hablando sobre epidemiología, pero si vemos sus raíces, decimos que epi, que es sobre, demos, pueblo, y logía, tratado. Solamente sería que la epidemiología sería tratado sobre el pueblo o tratado sobre la enfermedad de la población. La epidemiología hemos hablado que es una ciencia porque tiene conocimientos lógicos, racionales, tiene una metodología. La epidemiología como ciencia siempre va a ver las frecuencias de enfermedades que más que todo van a ocasionar un daño a la población. Y la epidemiología siempre observa, analiza, interpreta, hasta experimenta para poder controlar las enfermedades. Acuérdense que en castellano el primer término que se usó en epidemiología fue en el año 1598 por Quinto Tiberio, porque antes no hablábamos de epidemiología, antes hablamos a lo mejor del texto hipocrático, ¿no? Que hablaba sobre mía, de aires, agua, lugares. ¿Por qué? Porque decía, si hay una contaminación de las aguas, vamos a tener enfermedad de los aires y los lugares. Una enfermedad, una persona que sufre de asma, ¿dónde vive mejor? ¿Acá en Lima o en la sierra? ¿Qué dice? Claro, ¿no? En la sierra. No, pues siempre se le dice, váyase a Jauja, váyase a la altura, el aire, no todo ello lo hace mejor al paciente. La humedad acá lo mata. Si yo vivo cerca de un río, ¿qué voy a tener? Arbovirosis, enfermedades, voy a tener malaria, dengue. Entonces te está diciendo, ahora si vivo en la altura, también, ¿qué voy a tener? Problemas cardiovasculares, ¿no? En la altura, ¿no? Mi hemoglobina va a subir también mucho. O sea, todo tiene sus cosas proactivas y sus cosas negativas. Entonces, acuérdense que en el año 1606 recién se utilizó el término epidemia y endemia. Cuando hablamos de la epidemiología, estamos hablando de todos esos estudios, aportes que se han dado hace muchos años, y por ello se corrobora de que la epidemiología es una ciencia joven, una ciencia que realmente tiene que ver mucho con la salud pública, porque la epidemiología no ve a una sola persona, la epidemiología ve a toda una población y sobre todo identifica qué población está enferma, identifica cómo se inicia la enfermedad, identifica cuáles son, cómo empezaron los primeros síntomas.
y sobre todo evalúa el impacto, cómo yo hacer para que poder cortar la cadena de transmisión y no tener más enfermedad. Eso es lo que hace la epidemiología. Entonces, la epidemiología como ciencia tiene tres aspectos. Va a estudiar los determinantes de la enfermedad para ver qué está causándolo, cómo se está dando, la análisis de situación de salud en una población, una localidad, en un país, cómo está el análisis de situación, y sobre todo vamos a evaluar las tecnologías y estos procesos que vamos a dar en el campo de la salud para poder mejorar el estado de salud de toda nuestra población. Miren todos los conceptos que hay en epidemiología. Según Guerrero, dice que es el estudio y la ocurrencia de enfermedad en grupos de personas. Según Priale, es la ciencia que estudia de manera integral la forma de cómo ocurren los fenómenos de salud y enfermedad en poblaciones humanas con el propósito de controlarlas. Según la Asociación de Epidemiología a nivel internacional, dice que el estudio y los factores que determinan la frecuencia y distribución de las enfermedades en una población humana. En el año 1927, Frost dijo, la epidemiología es la ciencia de las enfermedades infecciosas, entendidas como fenómenos de masa, dedicadas al estudio de la historia natural de las mismas. Morris, ¿qué dijo? La epidemiología tiene como objetivo el estudio de la salud y enfermedades de la población. Miren cuántos conceptos de epidemiología. José Aranda, que dijo en el 71, el estudio de todo aquello que afecta a una población. En el año 89, dijo el estudio de la distribución y los determinantes de los estados y acontecimientos relacionados con la salud de las determinadas poblaciones aplicadas de este estudio al control de problemas sanitarios. Cada vez se dan cuenta, va mejorando el concepto, va englobando población, va englobando algo muy importante, que busca, encuentra y controla problemas sanitarios. Raymond dice que la epidemiología es una ciencia médica, es verdad, que se ocupa de la distribución y determinantes de las enfermedades más frecuentes en la población humana. Alan Dever, que siempre lo van a escuchar, dice que es una ciencia que brinda recursos, que cura, previene, mediante la aplicación de técnicas epidemiológicas modernas para evaluar las necesidades de salud de los grupos de poblaciones y determinar cuáles son sus prioridades y ponderar los resultados alcanzados. Prácticamente todos ellos te dicen que es una ciencia, todos te van a decir que busca la solución de problemas, de poderlos controlar, pero más que todo ver qué es lo que está causando y cómo puedo controlar y mejorar esos resultados de estas enfermedades. Según la OMS, dice que la epidemiología es un estudio de la distribución de los determinantes de estados y relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y otros problemas de la salud. Hay diversos métodos para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas, como la vigilancia, estudios descriptivos, que pueden utilizar para realizar la distribución, y los estudios analíticos permiten analizar los factores determinantes. Todo lo que se ha hecho ahí, señores, lo vamos a estudiar. Vamos a hablar dos tipos de estudios epidemiológicos que se clasifican en estudios descriptivos, estudios analíticos y estudios experimentales. Ustedes van a hacer su trabajo de investigación con estudios descriptivos, que también pueden ser estudios analíticos, empleando todas las herramientas, porque la epidemiología también se basa sobre la informática, sobre la estadística, para poder trabajar con SPS, STAT y todo lo demás, y ver qué resultados tenemos a través de nuestros datos que vamos a tener de nuestra población en estudio. Miren, yo sí doy un libro en todos los conceptos de epidemiología que me pueden dar. Dice que la epidemiología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de determinantes, predicciones y control de factores relacionados con la salud y enfermedades en poblaciones en relación con su medio. Eso que dice la doctora Norca Rocío Ponce, que también está colocado mi concepto, ¿no? Pero hay una parte de epidemiología que no nos olvidamos, la epidemiología clínica. La epidemiología clínica busca más que todo aplicar todos estos principios epidemiológicos. ¿Y para qué? Para brindar una mejor atención a través de la investigación y que compromete críticamente una literatura médica. Entonces,
la aplicación de estos métodos epidemiológicos se tiene que dar constantemente de una forma cotidiana en la atención del paciente. Por ello es muy importante ver esta transformación de la epidemiología. Esa transformación de epidemiología te habla sobre que era una epidemiología hace muchos años muy joven, pero ahora gracias a los grandes adelantos de informática y otros estudios hace que tengamos buenos logros y que se permita reclamar que la epidemiología es una ciencia exacta, una ciencia que realmente está comprometida con todas las ramas de la medicina y más que todo que la epidemiología es completo y que sin la participación de la epidemiología no podíamos ver el transcurso o la historia natural de la enfermedad. Cuando hablamos de un enfoque epidemiológico, estamos hablando del estudio de la frecuencia y distribución de eventos de salud, cómo se está dando la frecuencia, a quién está afectando, a hombres, a mujeres, cómo se distribuyen estos eventos, se distribuyen en esta población, en esta localidad, en este colegio, a qué poblaciones ataca a niños, adultos, y qué podemos hacer para prevenir y controlar estos problemas de salud. Creo que todo esto engloba cuando hablamos del dengue, ¿no? Yo les pregunto, ¿el dengue a quién está atacando más? A ver, señores, ¿a qué población? Si hablamos de población, ¿a qué población ataca? ¿A los de la costa? ¿A los de la sierra? ¿A los de la selva? ¿A quién ataca más? A los de la selva. Selva. Claro. Selva, costa y sierra. Sierra aún no hay. Pero depende cómo va este famoso Aedes, ¿no? Cómo se va aclimatando y va teniendo mayor resistencia para poder sobrevivir. Antes en la selva, ¿no? Dependiendo en aguas limpias. Ahora ya no vive hasta en aguas sucias, vive este famoso Aedes. Entonces, todo ello va con un enfoque epidemiológico. Para esto sé que siempre en esos tiempos se hablaba sobre paradigmas. Yo ya también hablamos sobre paradigmas. Esta figura que ven ustedes acá, ¿de qué es? A ver, esta figurita que estoy señalando acá, jóvenes. Doctores de la peste. De la peste. ¿Pero por qué se vestían así? ¿Qué significa esto? En la parte de la punta guardaban esencias aromáticas para supuestamente, porque la enfermedad entraba supuestamente por la inhalación. Claro, esto vendría a ser una mascarilla, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, una mascarilla de esas épocas. Lo utilizaban para no contagiarse. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué se ponía en su gorro? Acuérdense cómo hemos estado en el COVID. En el COVID estábamos con mascarilla, nos cogíamos hasta el cabello. ¿Se acuerdan? ¿Y por qué se ponían guantes? Para evitar el contacto directo con el paciente enfermo. Claro, es lo que nosotros tenemos todo lo que es NPP, ¿no? Toda la parte de protección de la persona. Me parece interesantísimo. Muy bien, todo eso tienen que saber, jóvenes. O sea, la historia vuelve nuevamente y nos volvemos a tener lo mismo. Miren, en esa época, estos médicos que realmente iban a ver esas emanaciones hediondas, ¿no? El control de estas enfermedades, que era el paradigma miasmático, que en tal enfermedad por la nariz hablaba sobre, había dengue, había peste en esa época, había peste, ¿no? También había peste, acuérdense mucho. Muy bien. En todo ello, vamos a ver el paradigma microbiano. Acá ya comenzaron a hablar sobre lo que te producía la enfermedad, eran ciertos microbios, que si esos microbios entraban a tu cuerpo, podíamos te hacer la enfermedad, pues si interrumpíamos esa cadena de transmisión, pues ya no había la enfermedad. Y acá estamos hablando inclusive de qué, estamos hablando de época ¿de qué? ¿De qué estamos hablando acá?
de la influenza, ¿no? Que miles de personas murieron por la influenza. Y viene la epidemiología de la historia. La epidemiología de la historia, señores, aparte que han hablado de muchos paradigmas, el hombre busca por qué las enfermedades, por qué sucede ello, ¿no? A qué se debe, qué pasó. Entonces se ha visto que con todos estos años siempre el hombre ha querido buscar la satisfacción de las necesidades. Creo que ayer han hablado mucho sobre el Imperio Romano, se acordarán, ¿no? Los que han estado en su casa habrán visto esas películas donde realmente hablaban sobre lo que era la famosa Roma, ¿no? Sobre cómo hacían para tener sus calles limpias, porque habían acueductos, la limpieza en las calles, aunque no lo crean, pues estaban bien distribuidos con cisternas y que habían chorros, canalículas, para que puedan pasar estos chorros de agua y no tener la enfermedad. Muy importante dado en ello. Y ahí vamos a estudiar algo que ustedes me imagino que ya lo habrán visto cuando habrán leído, habrán estudiado la historia de la medicina, cuando hablamos de la etapa auroral. Célebres médicos que dieron y aportaron mucho por la medicina. Y ahí tiene Hipócrates, ¿no? Conocido como ¿qué? El padre de la medicina. Y también conocido como un investigador gracias a su libro de Aire, Agua y Lugares. Y eso se relaciona mucho con las tres variables epidemiológicas que son tiempo, lugares y personas. Entonces, Hipócrates es tan importante para nosotros que cuando ustedes se gradúen de médico, van a hacer su juramento hipocrático, el de ayuda a la población, el de ayuda también a su propio colega. Eso es cuando hacemos el juramento hipocrático. Galeno fue un médico muy importante en esa época, también conocido también como el padre de ¿qué? El padre de la medicina deportiva, en las cuales se encargaba Galeno de poder curar y mejorar todas las lesiones que producían estos gladiadores, esta gente, en las cuales de ese trabajo, pues de luchar, y tuvo ese tratamiento muy importante de ser un médico que realmente estudia mucho lo que a las articulaciones, los huesos, los músculos. En Bolivia, mucho al médico le dicen galeno, un galeno venido, porque se habla prácticamente de aquel médico de esa época, antes de Cristo, que realmente estudió mucho lo que es la parte de heridas, huesos, articulaciones y músculos. Girolamo Carramo también es muy importante que ustedes lo conozcan, que aparte de ser una persona que hizo varios estudios, pues decía que las enfermedades venían porque habían ciertas semillitas que hacían posible que entre a la persona y se produzca la enfermedad, ¿no? También, aparte de ser médico, era una persona que le gustaba ayudar mucho a las personas sordas. Y sobre todo, acuérdense que Girolamo Carramo también dio las primeras pistas para poder hablar de lo que hoy conocemos mucho, como es la famosa tifoidea. Cuando hablamos de otro personaje de la medicina, hablamos de Girolamo Francostoro, que habla mucho en su libro de contagio. El contagio, cómo la persona se contagia una enfermedad, y es así que comienza a nombrar ya sobre la peste, la lepra, la rabia, la viruela y otras enfermedades que realmente causaron gran cantidad de incidencia de mortalidad, por esa cantidad de personas que fallecían por enfermedades infecciosas. Y se le conoce a Girolamo Francostoro como el padre de la epidemiología científica. Acuérdense que Girolamo Francostoro también habló mucho sobre este contacto directo que había si una persona se juntaba con una persona que te padecía lepra o rabia, cómo te podías contagiar y qué enfermedades podías tener, así como los miasmas, ¿no? El tener el mismo aire, supongamos una persona que está tosiendo con tuberculosis, pues vas a tener mayor facilidad que te entren tus bacilos de Koch. Y otras también, como si yo uso una persona de una ropa de enfermo, supongamos de la viruela, ¿no? Yo al colocarme esa ropa también me voy a contagiar. Pues habla mucho de contacto directo, de contacto a través por fomites,
y el contacto también con uno respirado que llamamos sobre los miasmas, ¿no? Entonces, él habla mucho sobre estos conceptos de infección que hasta ahora nosotros lo tenemos. También habla otro médico que aportó mucho en la epidemiología fue Carville Fallopius, que él decía de que tenía que cuidarse mucho por la gran cantidad de enfermedades pues, que aparecieron en esa época, especialmente la sífilis, y que tenían que usar lo que hoy día conocemos como un preservativo, ¿no? Que en esa época él decía que podía hacer a través de una vaina de una tripa de un animal y colocarse para poder evitar estas enfermedades de transmisión sexual. Thomas Singham habló mucho de la patología, de cómo se podíamos estudiar y ver la historia natural de la enfermedad y sobre todo actualizar la clasificación de las enfermedades. Teníamos enfermedades, sí, pero cómo podíamos clasificarlas. Y así como Kitcher, que habló mucho sobre la peste, Wester, que compiló varias enfermedades y comenzaron a hablar sobre el primer diccionario americano sobre lo que es la medicina. Alexander Pierre comenzó a hablar sobre la vacuna antivirólica y también hablaba sobre la fiebre tifoidea y ya comenzó a hablar sobre la medicina, que era muy importante, la medicina basada en evidencia, ¿no? A través de estos estudios, cómo yo veo el comportamiento de una persona, cómo lo trato, cómo lo opero, qué incisión uso, ya bien de qué, porque ya está hablando Alexander Pierre sobre lo que era la medicina basada en evidencia y se considera como el padre espiritual de la medicina basada en evidencia. Finlay estudió mucho el mecanismo, cómo se transmitía la enfermedad de la fiebre amarilla por estos mosquitos, si así tenemos como el Francosteurus, que hemos hablado, para Celso, que habló sobre la peste, Journal, sobre enfermedades de transmisión sexual, también Graham, sobre estadísticas vitales, Peter Frank, comenzaron a dar muchos aportes en relación a la vigilancia de las enfermedades. Tenemos que vigilar, controlar las enfermedades. En 1823, Edward Jenner también previno la infección de la viruela, acuérdense, ¿no? Donde se descubre la inmunización contra la viruela en el año 1796. Swelbils habló mucho sobre la fiebre puerperal. En esa época la gente moría no por el parto, porque realmente le hacían el tacto, la atención del recién nacido sin lavarse las manos. Por eso la señora daba luz y a los 2 o 3 días fallecía por la fiebre, por la infección que tenía. Virchow ya hablaba sobre la higiene social. Acá tiene justo lo que estamos hablando de Ignaz Semmelweis, que realmente habló sobre la etiología y el concepto de la profilaxis de la fiebre puerperal. Se tiene que atender siempre cualquier atención a cualquier persona siempre con las manos bien limpias, ¿no? Es importante, estableció el lavado de manos antes de atender y examinar a sus pacientes y después de atenderlos. Graham fue uno de los primeros que comenzó a ver ya la ocurrencia de enfermedades sobre cómo nacían, cuántos fallecían, en dónde, cómo. Lynn habló mucho sobre el escorbuto, sobre la ingesta que tenían que tener estas personas que viajaban. Para no usar, pues les comenzó a dar escorbuto porque falta la vitamina C. Panu también comenzó a hablar mucho sobre la sarampión. Booth sobre la fiebre tifoidea. Goldberger, la pellagra, lo importante que es la vitamina, ¿no? Del complejo B, que es importante tenerlo. Williams, en el año 2019, fue el primero que intentó alertar sobre el virus del SARS, pero murió después de haber contraído la enfermedad del SARS-CoV, que ahora lo tenemos, ¿no? Miren hasta ahora cómo van aportando los estudios de tantos investigadores para mejorar nuestras enfermedades que tenemos. Me puedo pasar todo el día, todas las semanas, hablando sobre esta historia de epidemias que azotaron en sí a toda nuestra población, ver cómo estudiaban al cuerpo humano, ¿no? Con un cadáver en esa época. Cogían al cadáver, lo estudiaban,
seccionaban y estudiaban de qué había fallecido. Y así ha ido creciendo tanto la epidemiología, la medicina, que al final pues vemos que es muy importante la relación que existe entre la enfermedad, el médico y el contagio que sucede entre ellos. John Snow es considerado como el padre de la epidemiología moderna. Él no descubrió el cólera, pero sí dispuso todas las medidas preventivas promocionales para poder controlar la enfermedad. Luego tenemos San Hansen, que por supuesto es un noruego, que habló mucho sobre lo que fue la sífilis, ¿no? En la era bacteriana, mucho tenemos a Pasteur, que habló mucho sobre el Koch. Ronald Ross, que tuvo un premio Nobel porque dijo que la malaria es de hecho transmitida por mosquitos. Acá está lo que se mencionaba sobre John Snow en el año 1813. Ese es un precursor de la epidemiología que él no descubrió el cólera, solamente se dio cuenta que en Londres, que había un gran brote de enfermedades diarreicas, que moría la gente por la gran deshidratación, era solamente decir que toda la gente que tomaba o estaba en este sitio tenía que separarse porque eran vía predilectos a tener enfermedad por contagio tan abrupto, tan rápido. El cólera se transmite por horas, es pregunta examen. Es una enfermedad que estás en 1 hora, 2, 3 horas, se contagia. El periodo de incubación es muy corto. Entonces, mucho se habla sobre John Snow como el padre de la epidemiología moderna. No solamente hemos hablado, nos hemos remontado a lo que ha sido 3.000 años antes de Cristo, a Hipócrates, Galeno y todo lo demás, pero también hablemos qué pasó en el Perú. En el Perú, en el año 1761, aparece Cosme Bueno, un médico español que falleció acá en Lima, que también se graduó en la Universidad San Marcos. Pero ¿qué hizo este gran médico, no? Este fue un clínico muy, muy importante porque comenzó a ver cómo se desataba la viruela, ¿no? Cómo podíamos entender que a través de la inoculación de las costas de estas pacientes podíamos, como dijo Jenner, podíamos controlar la enfermedad, ¿no? Entonces, hizo un artículo muy importante, parecer, sobre la inoculación de las viruelas. Entonces, eso hizo que fuera nombrado como un miembro de la Academia Médica de Madrid y realmente dio mucho la importancia y su estudio a través de la viruela. Tenemos a José Hipólito Unanue, que también un médico que nació en la época del virreinato de Perú, donde Arica pertenecía al Perú, y que se consideraba como un precursor, un catedrático muy importante, y que por supuesto creó pues la beneficencia pública, donde también se hizo ya y se propagó mucho la vacunación ¿sobre qué? Sobre la viruela. Se le considera a Unanue como un precursor de la medicina social porque estudió mucho sobre la población, estudió mucho cómo la gente padecía estas enfermedades infectocontagiosas y que a través de un buen estudio de la población, de qué sufre, cómo está, a quiénes ataca, podemos controlarlas y prevenirlas. ¿Qué voy a hablar más sobre Daniel Alcides Carrión, que ustedes ya lo conocen perfectamente bien? Acuérdense que Daniel Alcides Carrión dio su vida por la medicina porque se inoculó con una verruga peruana que posteriormente conocimos como la enfermedad de ¿qué? A ver, jóvenes, ¿de qué enfermedad estamos hablando con Daniel Alcides Carrión? Porque me lo estoy hablando solita. A ver, chicos, ustedes saben. Verruga peruana, doctora. Verruga peruana Fiebre de Oroya. Enfermedad de Carrión. Bartonella. Patonelosis. Por eso a Carrión se le considera que hizo el estudio natural de la enfermedad, experimentó para poder decir que era la Bartonella el que ocasionaba esta verruga peruana, esta fiebre de Oroya, y que lamentablemente pues ese transcurso de esta enfermedad, pero él lo mató porque la enfermedad pues en esos días se inoculó y fue muy corto y falleció. No llegó a ver que esta misma enfermedad
producía la verruga peruana. Pero sí se hizo todo el estudio de la enfermedad, ¿no? Luego tenemos otro personaje que es ¿quién? Manuel Núñez Butrón. Manuel Núñez Butrón es un médico nacido en Puno, que realmente fue una persona muy inteligente, llegó a Arequipa, en Arequipa estudió en San Agustín, posteriormente entró a la San Marcos, como era muy estudioso y le decían el cholo puneño, fue realmente a España, y en España lo conocían como el cholo peruano. Una persona que estudió mucho lo que era la parte social de la enfermedad, pero no se quedó allá, regresó a su tierra y realmente en San Román comenzó a colocar, a poner en práctica todos sus conocimientos, ¿no? A tener una parte sanitaria social y comenzó a escribir pues lo que sus libros, Despierta, ¿no? Que significa richardismo, ¿no? Que teníamos que mejorar la parte de estilos de vida, la parte física, la parte mental. Él decía que prácticamente si el hombre se peinaba, leía y sabía escribir y pues saber en esa época se daba mucho el papel sellado, pues no iba a tener enfermedad y que el alcohol bestializa a la persona. Entonces sus símbolos era el peine, el jabón, lávate, y hablaba sobre qué, sobre la promoción de hoy día de salud que lo conocemos, ¿no? Iba a la comunidad, hablaba sobre la promoción de salud y su atención fue en el centro de salud de primer nivel, que hoy día lo conocemos como atención primaria de salud. Es conocido como uno de los líderes de la comunidad, ¿no? De la comunidad y es conocido mucho por su gran aporte que dio sobre la parte de promoción de la salud. Luego tenemos a Hugo Peseto, también un gran saludista, médico, filósofo, político, que también estuvo en la Universidad San Marcos y que uno de sus colegas fue el doctor José Neira Ramírez, profesor de nuestra Facultad de Medicina, José Neira Ramírez. A Hugo Peseto lo consideraban como el héroe de la salud pública en el Perú, por sus aportes que usó mucho sobre lo que era el estudio de la lepra. Y cuando estuvo Hugo Peseto, fue un joven a buscarlo, sobre todo lo que estaba haciendo en la época de la selva, prácticamente en el leprosorio de San Pedro, para ver qué estaba, perdón, de San Pablo, para ver qué estaba pasando con estos pacientes. Y esa persona era conocida como Ernesto Guevara La Serna. Me estoy refiriendo a esa persona que como alumno fue a ver qué pasa de la lepra, ¿no? Luego me imagino que ya sabrán quién fue Ernesto Guevara La Serna, conocido como una persona muy, muy revolucionaria, pero como estudiante llegó a sus oídos que teníamos a Hugo Peseto, quien estudiaba la lepra y tenía pacientes en el Amazonas, en el leprosorio de San Pablo, ¿no? Ahí tenemos a José Neira Ramírez, que nació en Arequipa, hizo sus estudios en Italia, en Francia, hizo aportes muy importantes sobre la lepra y la tuberculosis, planteó algo mucho sobre lo que es la medicina preventiva, dio mucho por la historia de la medicina, él enseñaba acá la historia de la medicina en nuestra Universidad Ricardo Palma, y él dijo algo, ese especialista de campo, de sierra, de selva, ese hombre que trepa las cordilleras en pos del tifus, como diría el maestro Pexet, o ingresa a la selva en busca de la fibra amarilla y que tiene que padear ríos y atravesar pantanos, ese hombre sí está siendo cada vez más raro. Me refiero al verdadero epidemiólogo, al de la mística, el sacrificado. El epidemiólogo, señores, cuando hay un brote epidemiológico, discúlpeme con el respeto, no va el traumatólogo, no va el neurólogo, no va el cardiólogo, va el epidemiólogo para ver qué está sucediendo. En la época del cólera, los epidemiólogos estuvimos al pie para ver cómo se presentaba la enfermedad, qué estaba sucediendo, a quién evocaba más la enfermedad. Y ahora en el dengue, también estamos los epidemiólogos viendo dónde están los brotes, a quién está atacando más, dónde están los sitios de calor, por qué hay más dengue en tal situación. Hay que hacer el cerco epidemiológico, hay que hacer el seguimiento, hay que hacer todo ello, hacer epidemiólogo. Epidemiología es muy bonita. Y así varios autores, varios
varios médicos, varios investigadores dieron mucho por la medicina, ¿no? Acuérdense también del consumo de tabaco, como Richard y Dolly Hill, el hábito de fumar y lamentablemente el carcinoma del pulmón, así como el efecto del estrés, estudiado por Reid, sobre más que todo la enfermedad producida y el estrés por los pilotos de vuelos operativos. Otros como Sir Craig, que estudió sobre la rubiola y las cataratas, o William Farr, que estudió sobre las tasas de mortalidad, más que todo dado por la prevalencia, incidencia y la duración de las enfermedades. También tenemos a Carroll, que habló mucho sobre los accidentes automovilísticos fatales. Y también de otros, como estudió Franklin sobre el estudio del café y las bebidas que contienen cafeína y son factores posibles de riesgo de cardiopatías coronarias y todos los que ustedes están viendo a continuación. Para cerrar, diríamos que la epidemiología es considerada como una medicina básica importante de la salud pública, más que todo en la parte preventiva y como fuente de información para poder tener buenas políticas de salud. Acuérdense que la epidemiología comenzó con las enfermedades infecciosas, que hoy en día vemos no solamente enfermedades infecciosas, sino enfermedades crónicas relacionadas a evidencias gracias a la informática con la tecnología que tenemos enfermedades que actualmente suceden acá en el Congo, en la China, qué está sucediendo a nivel del mundo y cómo podemos prevenirlas. Si yo les pongo este zapatito rojo, significa el símbolo del epidemiólogo. El epidemiólogo tiene que caminar. Ustedes van a tener que caminar conmigo cuando salgamos al campo. Y el símbolo de epidemiología es el búho porque todo el día está alerta, todo el día está observando todo lo que sucede. Y cuando dijimos que hablamos sobre los aportes de Hipócrates, de todo lo que se ha estudiado, hablamos de las triadas variables epidemiológicas, es quién tiene enfermedad, qué lugar donde sale la enfermedad y sobre todo dónde se dio la enfermedad. A los que quieran dar y mejorar su nota, me traen los que desean una noticia epidemiológica, supongamos dengue, ¿no? Fecha, el día de hoy, 30, la revista, a lo mejor me dicen, le saco acá del comercio, hago un pequeño resumen de la noticia y digo, es de interés local, nacional, internacional. Y comienzo a usar mis variables. Lugar, se dio acá supongamos, en Lima, en tiempo. El tiempo, señores, es la semana epidemiológica. ¿Qué semana, en cuántas semanas ya ha pasado el año, señores? A ver, para verlos ustedes si están activos o no. ¿En qué semana estamos? La primera semana, doctora. No, del año. Número de semana. Sí. ¿Qué semana estamos? Acuérdense que el año tiene 52 semanas. 13, doctora. Ya. Entonces, ¿qué decimos? Lugar, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de qué? En la 13 semana epidemiológica. Persona, supongamos fue en niños. Hago mi conclusión sobre mi noticia epidemiológica y mi nombre. Todo esto tiene que estar en una sola hoja. Y lo tengo que leer. Ustedes lo van a explicar acá, lo leen en una sola hoja. No pueden ponerme figuras, cosas, una sola hoja. Y eso vamos sumando y esos son sus aportes para que puedan mejorar su nota, que es la asistencia e intervenciones. Acuérdense que para la próxima clase tenemos métodos epidemiológicos y el uso de la epidemiología. ¿Alguna pregunta hasta